Buenos días amigos de Recárgate en Live de Instagram. Bienvenidos a Recárgate con Rodolfo Caballero. Buenos días don Oscar en Estéreo Oeste. Saludos. Ya en breves minutos estamos a través de la señal de la 98.5 FM Estéreo Oeste, así como por la señal de internet de Estéreo Oeste. Estará con nosotros esta mañana John de León, la voz de un experto en podcast. El tema de hoy es podcast. Vamos a ver qué es eso, cómo es, con qué se come, para qué sirve y cómo la gente ha estado innovando gracias a esta plataforma, a esta aplicación, a este sistema. Esta mañana, todo eso y más tendremos en detalle con nuestro amigo John de León. Todavía no lo tenemos en el Zoom, don Oscar. ¿Está bien? No, todavía no está conectado. Es raro. Me avisa entonces, apenas llegue, Sí. para darle la bienvenida. Es extraño. Él ya me había dicho que estaba conectándose. Vamos a ver. Ya aquí está. Ok, genial. Ya se conectó. Ajá, ya tenemos a John de León con nosotros. Está ahora mismo abriendo su cámara para poder verlo en vivo y a todo color a través de la señal de el live de Instagram de Recárgate con Rodolfo Caballero. John, ¿puedes abrir tu cámara, por favor? Sí, hola, ¿qué tal? Bien, súper, bienvenido. Ya estamos yendo en un segundo. Adelante, ¿eh? Muy buenos días, amigos oyentes de la 98.5 FM Estéreo Oeste, para la gente de Panamá Oeste y el globo terráqueo, porque gracias al internet podemos llegar a los corazones de los chorreranos, capireños y bueno, en general la gente de Panamá Oeste que está en el mundo, en París, en Estados Unidos, Argentina, en Colombia, porque el amor por nuestro terruño nos conecta a través de Estéreo Oeste con todo lo que se está haciendo acá. Y esta mañana tenemos a un invitado muy especial, profesor mío en el diplomado en locución que estamos tomando en la Universidad del Caribe y también paisano mío, chiricano, John de León. Nos acompaña esta mañana para hablar sobre un tema súper interesante, tecnológico, innovador, que son los podcasts. Oiga, usted sabe que a través de los podcasts usted puede en su celular, desde su celular, grabarse, hablar de los temas que a usted le gusta y comunicarle eso a la gente en el mundo y muy probablemente pueda hasta inclusive ganar dinero por compartir con los demás sus pensamientos, ideas. Pues hoy vamos a hablar acerca de los podcasts con John de León, una voz pues poderosa, una voz bella que hemos conocido nosotros en el curso de diplomado de locución que estamos tomando con la Universidad del Caribe. John, los micrófonos de Recárgate para Vivir con Pasión son tuyos. Te damos la más cordial bienvenida en el nombre del gran corazón que tiene la gente de Panamá Oeste. Rodolfo, buenos días. Te agradezco la conexión, sobre todo para hablar de una plataforma que toma cada vez mayor auge y sobre todo después del último año de confinamiento en el que nos dimos cuenta que a través de las plataformas y a través de la conexión podíamos trabajar. Nuestros hábitos de consumo han cambiado 180 grados. Entonces, es sin duda la próxima temporada el tema de podcast va a tener mayor efervescencia en nuestro país, que llega un poco tarde, porque en otros territorios, en otros países, es una constante desde hace 10 o 15 años atrás. Pero bueno, que bienvenido el formato y las posibilidades para ti, para los oyentes y para todos los que estamos descubriendo y desarrollando el podcasting. Fíjate, tú eres chiricano, ¿cierto? Y tienes en tu memoria muy seguramente, así como aquí en Panamá Oeste,
tenemos las voces que por muchos años han identificado esta emisora como la voz de Eileen, la voz de el profesor Tito Osa y otras voces que en este momento no me vienen a la memoria, pero las voces de las emisoras de las regiones nos identifican a nosotros con nuestra cultura, nuestras tradiciones, con lo que está pasando en el país y nos dan identidad. Y tú recordarás que en Chiriquí teníamos la voz de don Ramón Guerra, de don Ramón Monchicano, entre otras voces, y esto inspiraba a gente como tú, gente como yo, a decir, hombre, algún día me gustaría ir allá a conocer a ese personaje tan interesante que escucho yo en la emisora. Entonces, ¿cómo ves tú el, el, la inquietud de este movimiento a nivel mundial de más y más personas utilizando una plataforma como los podcasts para comunicarse y para hacerse sentir? Porque antes era muy difícil hacerse sentir en una emisora, en una televisora, todavía más difícil. Y hoy día, pues gracias a esta plataforma, cualquiera puede comunicar su sentir y expresarse. Mira, ahora que hacías memoria de estos grandes personajes de la radio para nosotros, que era fueron una referencia y siguen siéndolo, por ejemplo, por lo menos hacia el occidente del país, tuve la oportunidad la primera oportunidad en radio, justo con don Ramón Guerra. Y algo, ahora que lo mencionabas, que creo que deberíamos todos imitar es que independientemente de la generación a la que pertenecemos, estar abiertos al cambio, a la transformación, a adaptarnos. El podcast, cuando llega ahora, le permite a cualquiera persona llevar un contenido a esta plataforma, pero hay dos elementos allí. Primero, el tema de adaptarse, pero el segundo es de hacerlo bien. Eso quiere decir que no solamente la dicción, la vocalización, sino que también los contenidos, porque el hecho de que hay una apertura para llevar diferentes formatos también nos pone a competir con contenidos similares de Argentina, de Colombia, Estados Unidos, de España, México, de cualquier otro lugar. Entonces, el tema de la posibilidad es excelente, pero siempre estar conscientes de que vamos a llevar contenido a la par de otros territorios. Entonces, hagámoslo de la mejor manera, aunque estemos hablando de hortalizas, porque vivimos en Azuero o en Chiriquí, no importa el tema, hagámoslo siempre cuidando la calidad, no solamente del audio, de la edición, sino también del contenido. Yo creo que el tema del podcast no es que va a desplazar a los medios tradicionales, porque tú y yo que trabajamos en radio, sabemos el impacto que tiene la radio en regiones donde no llega el internet, todavía sigue siendo el vínculo, el puente directo. Va a llevar a los medios tradicionales a adaptar sus contenidos y llevarlos a estas plataformas, pero también le va a dar la posibilidad a las personas que no tengan el espacio o la posibilidad de invertir en radio, de desarrollar sus contenidos, pero siempre creo que debe regir es como el ISO, la normativa de que lo hagamos de la mejor manera, con la mayor calidad. Fíjate que sí, definitivamente que nosotros tenemos que cuidar la calidad y los contenidos. Nosotros por eso nos motivamos a tomar el diplomado en locución para aspirar a tener nuestra licencia de locución, porque este es un arte que cada vez más apreciamos, que tiene valor, un valor que es único, porque la voz y los contenidos generan en nosotros emociones, experiencias y utilizadas de manera, llamémoslo así, con un gran propósito, no solamente sirve para dar un mensaje comercial, sino inclusive para hacer conciencia. Hay voces y voces. Hay voces que no le dicen nada a la gente, hay voces que llaman la atención de las personas. Mira, casualmente ahora me acabo de recordar que el sábado pasado fui a visitar un lugar y saludé y me dice la señora que me atiende, usted es el profesor de mi hija. Y yo me quedé así que, sí, a ver, ¿en qué colegio está? Ajá, sí, usted es el profesor. Yo lo conozco por su voz, porque cuando usted da clases, esa es la voz.
Entonces la voz tiene mucha importancia, pero también tiene mucha importancia el contenido. Y cuéntanos una cosa, eh, los contenidos que está generando la gente acá en Panamá, ¿cuáles son en podcast? Bueno, primero no tenemos un registro como referencia o un sitio para medirlo como pasa en otros países que Sí, sí hay empresas que se dedican a eso. Lo que te puedo decir es mi percepción de lo que he escuchado. claro. Vamos mucho por el formato de entrevistas o el de el panel que conversan entre varios invitados o colaboradores un tema. Tú has tenido la oportunidad luego, pasamos por las clases de descubrir que hay 7 formatos básicos, 20 maneras de desarrollar cada formato. Deberíamos comenzar a explorar otras posibilidades, no solamente la conversación uno a uno como la que tenemos, Sí, el de producir, investigar. Hay formatos que van muy similares a lo que son los documentales, que claro, que requiere su tiempo, la investigación, la recopilación de las fuentes y luego plasmarlo en una especie de reportaje, pero hay un montón de formatos. Creo que, digo, tenemos muy poco tiempo. El podcast como tal desde antes de la pandemia ahora puede tener en Panamá que 3 años, 2 años de que esté efervesciendo, pero bueno, ahora que hay mayor conocimiento del mismo, exploremos hacer otras cosas. sí, yo creo que requiere también de parte de todos nosotros conocimiento. Y en ese sentido, eh, si alguien que nos está escuchando en este momento eh, quisiera saber qué es un podcast, más que ir a YouTube a buscarlo al internet de inmediato, eh, ¿tú qué plataformas utilizas, por ejemplo, para escuchar podcasts con más frecuencia? Bueno, voy a un poco a definir a grandes rasgos qué es el podcast. Son contenidos de audio disponibles principalmente para descargas o disponible en plataformas digitales. Ahora que mencionabas en YouTube, el YouTube es un video podcast, o sea que es una evolución, pero en el sentido puro del podcast desde que se creó eran contenidos de audio en formato descargable en plataformas y que tienen algún tipo de periodicidad, o sea que sabes que vas a escuchar con cierta frecuencia un episodio nuevo. Con la llegada de YouTube y otras, entonces se migró hacia allá a la par. Entonces, esos son video podcasts. Yo los escucho en Spotify. Spotify es una aplicación que la mayoría de nosotros la tiene, ya sea versión premium o gratuita. Entonces, eso le da la ventaja, por lo menos para nuestro territorio, para Panamá, que no le tienes que pedir a una persona descarga la aplicación para que lo escuches. No, vete a Spotify, que ya lo tienes en el celular, busca en suscríbete y tienes disponible alguno de los episodios. En otros territorios hay una veintena, no, ni siquiera veintena, un centenar de plataformas donde tú puedes escuchar en español, en inglés, pero creo que para Panamá es muy, Más común, el Spotify. sí, es como más familiar utilizar Spotify para escuchar música y podcast. Bueno, ya lo saben, amigos. Y la verdad que es muy interesante porque cuando cambias la mentalidad, y yo creo que los podcasts nos cambian la mentalidad de que esta pandemia ciertamente ha cambiado nuestra manera, o más bien nos reta a cambiar nuestra manera de pensar, porque todavía hay mucha gente que a pesar de todo lo que hemos pasado, sigue teniendo las mismas mentalidades cerradas, egoístas, y de no actualizarse, de no educarse. Entonces, en los podcasts encontramos temas diversos, desde educación, tecnología, música, cultura, arte y Humor. humor, y hechos por personas que sería difícil que nosotros pudiéramos conocer. Y yo quisiera también tal vez compartir contigo brevemente esa parte de que ahora que mencionas el humor, hombre, TikTok está causando furor, una tendencia, y hay TikTokers que son profesionales. ¿Qué quiero decir con profesionales? Por ejemplo, hay psicólogos y psiquiatras que usan TikTok para comunicar un mensaje usando esta plataforma. Pero yo he sido muy amigo de la tecnología desde siempre. Desde que me enteré que existía una computadora, siempre me ha fascinado.
y la primera vez que vi una computadora la vi en Costa Rica en 1987. Una computadora de verdad. Jamás en Chiriquí no había visto en 1987 una computadora. Y entonces, y antes que digan la gente que allá en Chiriquí estábamos atrasados, pues nada, tampoco había internet. En Costa Rica sí había internet en 1987. Y recuerdo cómo ha ido evolucionando y siempre cada cosa nueva que sale de internet hay como una tendencia hacia la parte del buen humor. Dos, tristemente, la parte del sexo, la pornografía, las imágenes chabacanas y la chabacanería en general. Y a mí me causa pesar que en nuestra cultura utilizamos más la tecnología o se utiliza más la tecnología para esas cosas y se van como a extremos. Entonces están las personas que les gusta la chabacanería, del otro lado están las personas que les gustan los temas filosóficos o religiosos y son puramente mensajes religiosos, pero muy difícilmente las personas buscan o disciernen en buscar fuentes de información y de educación validadas. Ejemplo, o sea, escuchar a personas que sepan de nutrición y que sean nutricionistas en lugar de escuchar al primero que se para frente a una cámara a decir cómo es que él hace dieta y así sucesivamente. Entonces, creo que la parte de la educación es fundamental en esta época porque podemos absorber muchísimo conocimiento en los tranques famosos. Ayer nos tocó a nosotros un tranque de la chorrera de Panamá a la chorrera de 4 horas. En 4 horas, ¿cuánto no pude yo absorber? Porque me puse a escuchar unas clases anteriores del diplomado en locución que quería prestarle más atención a la primera vez que las había escuchado. Eso, hay un montón de información válida, educativa. ¿Cómo ves tú esto? Mira, hay de todo y siempre nos vamos a encontrar en las plataformas diferentes opciones, desde lo más corriente hasta lo más Sofisticado. erudito. Sí, Yo creo que para cualquier profesional en cualquier área, deportiva, judicial, económica, nosotros en los medios, debe prevalecer estos principios de ética, de respeto, por ejemplo, nosotros en la facultad siempre aprendíamos en los principios de que los medios tradicionales van a compartir educación, información, entretenimiento. Entonces, basado en eso, sabemos que si vas a informar, tienes que validar a través de una fuente. Y los que estudiaron periodismo saben que van a buscar el cómo cuándo, dónde, porque si vas a transmitir contenido educativo, eh, que, que vas a apelar a hacerlo divertido, ameno. O sea, creo que hay unos principios básicos que no se pueden olvidar. Y cuando hablo de eso, ¿sabes qué me hacía memoria? De los fake news que vemos en claro. las redes y todo esto que compartimos por allí, que me llegó una cadena y lo voy a compartir. Hay que validar las cosas, validarlas con una fuente, validarlas con un especialista. Yo pienso que con la llegada de cualquier plataforma, TikTok, lo que sea, al final lo que es válido es que lo que vas a compartir lo puedas verificar, eh, ya sea con el invitado o no sé, debe haber alguna cifra, algún estudio, algo que valida, porque hay una cuota de responsabilidad con las posibilidades que se abren estas plataformas. Entonces, abrimos el micrófono, sacamos un podcast, hacemos un video de TikTok, pero no podemos obviar que hay una responsabilidad. Hablamos mucho de los derechos como ciudadanos, no olvidemos, me estoy saliendo un poco del tema, no olvidemos que además de los derechos tenemos responsabilidades. Y eso va también con lo que generamos, los contenidos que generamos. No va a ser la primera vez en un mundo que hasta ahora es bastante novedoso, que vayan apareciendo algunas medidas para controlar o filtrar. No podemos tener carta abierta sin asumir responsabilidades. Ahora, regresando al tema de los podcasts, los muchachos me parece que tienen las posibilidades en TikTok de compartir cosas, videos, coreografías, pero también pongámosle un poco de
¿cuál sería la palabra? Pongámosle un grado de Sentido, dificultad significado. y tratemos de generar contenido divertido sin tener que abrumar con la chabacanería. Es correcto. Amigos oyentes, está con nosotros John de León y nos está hablando de su experiencia con los podcasts y lo que podemos hacer. Vamos a ir a una breve pausa. En un minuto estamos de vuelta con ustedes por Estéreo Este 98.5 y los amigos que están sintonizándonos a través del live en este momento pueden aprovechar y hacer sus preguntas y comentarios de qué les ha parecido este momento en que estamos hablando sobre podcast. Ya volvemos con ustedes. Nosotros vimos los podcasts la primera vez, creo que fue en iTunes, que fue como la primera plataforma en donde se expresaba más los podcasts. ¿Cuál ha sido la razón por la que los podcasts han como resurgido en este momento? ¿Sabes? El encierro. Uh-huh. El encierro. El encierro y que tenemos ahora plataformas de video streaming, o sea, Netflix, claro, Amazon Prime, Apple TV, que también le dieron a lo tradicional, a las opciones tradicionales, posibilidad al consumidor de, tú sabes que quiero ver una serie, quiero ver una película, quiero ver un documental, pero lo voy a ver con mis tiempos, a mi tiempo, exacto, cuando yo quiera. Entonces, eso nuevamente nos hizo regresar o fijar la mirada en esta plataforma de audio que estaba desde 2005 por allá. Sí. Y bueno, también ya había llegado Spotify, que tú cogías la música, la escuchabas cuando querías y todo lo demás. Bien. Entonces eso nos hizo... Estamos de vuelta, bueno, ya estamos de vuelta, disculpa, en la emisora. Mientras estábamos en los comerciales, estábamos comentando con John de León acerca de por qué ha cogido nuevamente efervescencia el podcast y estaba mencionando el tema del encierro por un lado y de que, bueno, ya existía la plataforma y lo único que había que hacer era comenzar a alimentarla. Dinos una cosa, John, ¿cuáles serían los pasos más simples y las plataformas más comunes para uno comenzar a hacer podcast? Te lo digo porque en Chorrera hay bastante, en la Chorrera y la provincia de Panamá Oeste y en el país hay bastantes emprendedores y que quieren hacer, comunicar qué es lo que hacen, y creo que sería oportuno tener tu experiencia como un podcaster panameño. ¿Cuáles serían los primeros 3 pasos fáciles que debe dar una persona para comenzar a hacer podcast? Rodolfo, pregunta difícil porque la clase de 2 días me estás pidiendo que la resuma en 30 segundos. Pero yo creo que eso es lo que pasa. Primero yo creo que tendríamos que definir qué quieren hacer. O sea, okay, quiero hacer podcast de humor, quiero hacer podcast de cocina. Primero definir qué tipo de contenidos van a generar. Segundo, tener a nivel técnico las herramientas básicas. Yo no digo que puedan grabar desde el celular o con unos audífonos como este que tengo acá. Pero si tienen la posibilidad de tener un micrófono y una computadora y un programa de edición, ese sería el segundo paso para hacer las cosas con mejor calidad. Uh-huh. Exacto. Y tercero, hacer una preproducción. No es abrir el micrófono y grabar y listo. O sea, planifiquemos cuántos episodios, con cuánta frecuencia, a qué público le vamos a hablar. Yo creo que serían los 3 puntos de partida para hacer un podcast. Sí, me parece que sí. Y también yo acotaría el hecho de que gracias al internet existen muchos videos que nos pueden guiar en las redes sociales de gente profesional, seria. Los criterios que yo utilizo, por ejemplo, para los videos, para seleccionar qué videos ver en YouTube, por ejemplo, cuando quiero aprender a hacer un plato de comida aquí especial, son los que tienen más vistas. Y a base de ese criterio me guío y con mis criterios propios elaboro mi propia conclusión y pongo en práctica los consejos o tips que está dando ¿Sabes qué pasa? Uh-huh. Lo que pasa es que cuando definen de qué van a hablar, puede ser que esta semana hablamos tenemos chistes y la próxima semana tenemos recetas. O sea, o es un podcast con contenido dirigido al humor,
otro a la gastronomía. O sea, creo que ahora con esta diversidad de contenidos que hay es importante definirlo e ir por esa línea. Nuestra identidad digital, eso es para otro tema, ¿cierto? Definirlo porque a nosotros acá en Recárgate nos pasa mucho también que hay una variedad de temas, un tema, digamos, un programa con temas variados, pero que hemos establecido, digamos, una serie de características. Ya tenemos un segmento los miércoles de salud mental con la doctora Sandra Douglas, que es una psiquiatra, habla sobre los niños, e invitamos a otros psicólogos que hablan acerca de problemas psicológicos de adultos. Nosotros como coach tratamos de traer historias de personas que están haciendo emprendimientos, que están haciendo proyectos con sus fundaciones y organizaciones no gubernamentales. A veces tomamos temas que están ocurriendo en nuestra realidad nacional para también apoyarlos, como el tema de la vacunación que fue la semana pasada. Entonces, es un programa como con mucha flexibilidad a la hora de decir, bueno, recárgate, ¿para qué lo escuchamos? Lo escuchamos para eso, para recargarnos de conocimientos, de ideas, de estrategias, porque lo que queremos es impulsar el desarrollo económico y social de nuestra provincia y de toda la gente. Entonces, desde esa perspectiva, es importante que cada persona, según lo que nos recomienda John de León, examine cuál va a ser su nicho de mercado, cuál va a ser su identidad digital, cómo quiere usted que lo busquen, que lo reconozcan, porque definitivamente en Recárgate sí no vamos a tener al profesor Rodolfo Caballero cocinando delante de nadie ni diciéndole a nadie receta y mucho menos contando chistes. Son cosas que uno debe de definir a la hora de decir, bueno, esta es la línea, este es el sentido, el enfoque que va a tener el programa. John, nos quedan solamente 3 minutos. Si hay gente que quisiera saber más y hacerte preguntas, puedes mencionar tus teléfonos, tus redes sociales. John puede ayudarnos a nosotros también con nuestra voz. Aquí en Panamá Oeste hay muchos políticos, alcaldes, diputados que con frecuencia están hablándole al público y probablemente tengan inquietudes sobre cómo cuidar la voz y cómo hablar en público. Pues John, si nos das tus datos para que la audiencia te contacte, te agradeceríamos mucho. Mira, redes sociales. Creo que ahora que todos estamos allí con una cuenta en alguna red, @John de León Q, @John de León Q, que es mi usuario en Instagram. Y allí, o pueden buscar uno de las cuentas de los podcasts, porque tengo dos, uno que se llama Palabras Más Podcast, que es Palabras Más, Palabras Menos. Bueno, el de cine está en Spotify como Dios los cría y el cine los junta. Ah, muy bien, bonito. Bueno, hoy estuvo con nosotros John de León hablándonos sobre podcast. Ya saben entonces cuáles son sus cuentas en redes sociales, @John de León Q, y allí pueden ver el despliegue de sus podcasts y de la labor que este chiricano bien hecho ha estado realizando acá en la ciudad capital. Me da mucho gusto, me siento honrado de haberte tenido en el programa el día de hoy y los esperamos para un programa más. Hoy estoy con el tiempo desubicado, creo que ya hoy es viernes, ¿cierto? Sí. Los veo el lunes a las 9:30 de la mañana con un programa súper recargado para todos ustedes. Feliz día, gracias John por estar acá con ustedes. Amigos, cuídense, el fin de semana ya es libre para Panamá Oeste, así que sigan cumpliendo las medidas de bioseguridad, usen su mascarilla porque no podemos bajar la guardia, tenemos que estar en guardia ante el virus y ante todo lo que venga. Así que nada, feliz día, cuídense mucho, saludos a todas las familias, a todos los amigos que nos sintonizaron esta mañana. Gracias, John. Estéreo Oeste presentó el programa Recárgate.